Muy buenas noches, estimados amigos. Muy buenas noches a todas las personas conectadas que nos están siguiendo en este webinar de sectores económicos. El agradecimiento también, el pase a nuestro colega anterior y poder continuar colaborando con estos temas de tributación sectorial. Bien, mi nombre es Richard Agapito, soy asesor y consultor en materia tributaria. Se me ha designado un tema, un sector muy importante en la economía nacional, un sector también con algunas particularidades, al igual que los otros sectores económicos. Entonces, en este tiempo asignado, vamos a tratar de comentar algunas de esas particularidades, algunos de esos temas que son de interés en este tema del sector energía, específicamente del sector eléctrico. Bien, entonces voy a compartir la presentación que vamos a poder seguir por acá. A ver. Acá estamos. Perfecto. Ya, perfecto. Bien, bueno, en la especialización de tributación en sectores económicos ya de forma amplia vamos a poder comentar todos los aspectos relacionados al impuesto a la renta, siguiendo la programación respectiva, el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, respecto a este sector de energía, específicamente al sector eléctrico. Un sector, como lo mencionaba, muy importante en la economía de nuestro país, un sector que también ha tenido bueno, hay una norma muy antigua, bueno, específicamente del año 93, 94, hasta la fecha vigente, la ley del sistema, por ejemplo, el sector eléctrico y sus normas reglamentarias, sus normas afines, sus normas complementarias que tenemos que observar también. Y este sector, vamos a avanzar, por ejemplo, miren, para solamente manera de preámbulo, vamos a ver el tema del sector eléctrico, las fuentes de generación que por lo general se da en nuestro país, las dos más recurrentes o en su mayoría desarrolladas en nuestro territorio. Estamos hablando, por ejemplo, el tema de generadas a través de hidráulica o térmica, muy poco desarrolladas el tema de eólica y solar. Entonces, acá en la especialización, sí, ya a detalle vamos a poder abordar a gran escala todos estos temas, pero acá en la presentación que ustedes están apreciando, la normativa legal, el marco regulatorio establecido para este sector y otras normas especiales, también muy aparte de las obligaciones de deudas tributarias, como es el IGB, el impuesto a la renta, tenemos ciertas aportaciones, tenemos el tema del FICE, el tema del CASE, y diversas aportaciones que se dan en este sector y que es muy importante verlo. Por ejemplo, si ustedes verifican un recibo de energía, por ejemplo, si hablamos de las empresas del sector de distribución, ustedes cuando verifican el recibo de luz, por ejemplo, van a ver varios conceptos ahí. Si bien es cierto ahora, nadie quiere tener deudas, pero por ejemplo, cuando uno sigue en sí notificando, ahí no vamos a ver cada momento nuestro recibo de servicio público. Vemos, por ejemplo, en algunos, para determinados sectores, para algunas ciudades, por ejemplo, se cobran cargos adicionales, el tema de cargo rural, cargo y otro tipo de cargos que se dan, por ejemplo, en esos recibos. Y hay muchas veces esos conceptos que algunos pueden estar grabados con el IGB, por ejemplo, y otros que no pueden estar grabados. Esa es una muestra, por ejemplo, del tipo de cargos que pueden estar involucrados en las prestaciones de este tipo de empresas que se pueden dar. Entonces, ahí están apreciando de manera general, nomás para irnos ubicando, por ejemplo, actualmente en la pantalla ustedes están apreciando el reporte, por ejemplo, la generación eléctrica dada, por ejemplo, al mes de agosto. Esta información estadística es extraída de los reportes que establece el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, el tema de consumos, el tema, por ejemplo, cómo se ubica, el tema de la generación de energía hidráulica, por ejemplo, a lo largo y ancho de nuestro país, según el tipo de energías, y vamos, es muy importante para ver y poder ubicarnos en qué sector o hacia qué tendencia de sectorial nos estamos ubicando. Así también, por ejemplo,
tenemos solamente a manera de estadística, por ejemplo, la producción de energía eléctrica, incluso comparada al mes de agosto del año 2020, el año 2019, por ejemplo, vemos el tema de los departamentos, el ranking más que todo de la generación eléctrica de este tipo de empresas. Son a manera de estadísticas, pero ya, a ver, los temas de generación, vamos a partir con las dos que son más, que aportan más o son más desarrolladas en nuestro país. Por ejemplo, si hablamos de empresas de generación, porque, a ver, hay que diferenciar, hay empresas de generación, hay empresas de transmisión, hay empresas de distribución. Las empresas de transmisión, por ejemplo, están reguladas por el Ministerio de Energía y Minas. Las empresas de distribución eléctrica están reguladas, por ejemplo, por Ocinermi. Dentro de esas empresas, por el tema, en la especialidad, si ya nos explayaremos a más detalle, por ejemplo, vamos a tomar acá las empresas de generación hidráulica y las empresas de generación térmica, un sector específico. Podemos hallar algunas diferencias de ella, por ejemplo, las empresas de generación hidráulica, por ejemplo, su energía potencial es el agua. El tema de las empresas de generación térmica, se pueden generar este tipo de energía, por ejemplo, con carbón, con derivados de petróleo y gas. Lógicamente, por el tipo de generación que se da para este primer sector, tenemos la energía puede ser renovable, el tema del agua, el tema, por ejemplo, las empresas de generación térmica, por lo general no es renovable, y algunas características más que podamos tener ahí, como están viendo el tema de los costos operativos, el tema de las dificultades que podrían generarse, por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de empresas de generación hidráulica, podría alterarse cuando hay escasez de recursos renovables, por ejemplo, cuando la fuente generadora de energía, que en este caso es el agua, pueda tener cierta escasez. O en todo caso, por el contrario, las empresas de generación térmica, estas podrían también generar un daño al medio ambiente. Por ejemplo, el tema cuando la generación se produce por el intermedio, por ejemplo, de los derivados del petróleo. Si bien es cierto, y también hay otro tema acá, señores, como ustedes saben, en nuestro país casi no está muy desarrollado el tema de la tributación verde. ¿A qué me refiero? El tema que se implanta, digamos, el Estado, cuidando también su política ambiental, y puede implantar ciertos cargos o ciertos tributos, si queramos llamarlos ahí, para ciertas empresas que puedan, digamos, alterar o estar ocasionando ciertos daños al medio ambiente. Nuestro país todavía no está desarrollado en esos aspectos para la imposición de ciertos tributos medioambientales a comparación de otros países, por ejemplo, si vemos legislación comparada en España, en Francia, por ejemplo, otros países que sí efectivamente han implantado ciertos tributos medioambientales. Hoy en nuestro país todavía no estamos en eso, pero acá quería llegar a ese punto para solamente recordarles en el tema, por ejemplo, aquellas empresas de generación térmica, por el tipo de generación que se produce acá, por ejemplo, el tipo de insumo, mejor dicho, el tipo de insumo, el carbón, derivado de petróleo, el tipo de gas, este tipo de generación eléctrica puede generar ciertos daños al medio ambiente. Dicho esto, por ejemplo, vamos a refrescar o vamos a repasar algunos aspectos relacionados a los dos tributos que son materia de curso de especialización, algunos aspectos más importantes, porque hay algunas particularidades que tenemos que analizarlos bien a detalle para poder entrar en cada aspecto, ir viendo sus aciertos y algunas particularidades y algunas controversias a nivel tributario que tienen este tipo de contribuyentes como el Fisco Nacional. Por ejemplo, en el tema de impuesto a la renta, hay que recordar a través de la ley 30327, hay cierta depreciación que se establecen para este tipo de empresas, por ejemplo, una depreciación acelerada para efecto del impuesto a la renta. Como ustedes saben, el tema de las tasas de depreciación, por ejemplo, tenemos en la ley del impuesto a la renta normal, que es para todo tipo de empresas, tenemos en el artículo 22 de las normas reglamentarias todas las tasas que se establecen para diversos sectores económicos. Perfecto, pero por ejemplo, también en esa misma norma establecen, por ejemplo, tasas de depreciación acelerada para el tema de construcción, minería,
y se va el otro, no, el otro sector. Para 3 tipos de sectores se establece un tipo de depreciación acelerada, por ejemplo, del 20% para maquinaria relacionada a ese tipo de sectores económicos. Respecto al tema, por ejemplo, eléctrico, acá también debemos tener en cuenta que mediante esta ley se ha establecido una tasa de depreciación de forma acelerada para maquinarias, equipos y obras civiles de las empresas que siguen la generación eléctrica con recursos hídricos y con otros recursos renovables. Por ejemplo, como le estaba diciendo anteriormente, el recurso que es de mayor generación, que es el agua. Entonces, adicionalmente, esta extensión también ha sido extensiva también cuando las empresas de generación se generan como fuente eólica, solar, geotérmica, biomasa o mareomotriz, que por lo general en nuestro país no está tan desarrollado todavía. Pero aquí este tipo con el futuro, con el tiempo, ya hay algunas empresas que están desarrollando otro tipo de generación acá en nuestro país. Bien, por ejemplo, hay una empresa de un amigo, de una amiga en la cual se elaboran y, por ejemplo, esa empresa se está tratando de generar energía, pero todavía a través de las diversas trabas del Estado, todavía, y diversos procesos también que se tienen que cumplir, por ejemplo, en la ciudad del Cusco, que todavía no se da un tipo de sector, un tipo de generación a través de lo no tradicional que es con agua. Entonces es un buen proyecto, pero que todavía no está con el visto bueno del Estado. Entonces, para este tipo, en general, para este tipo de sectores económicos, para este tipo de sector económico como es el sector eléctrico, se pueden tener esta tasa de depreciación de forma acelerada que es del 20% para maquinaria y equipo relacionado a este sector. Este beneficio va hasta el 31 de diciembre del año 2025, ¿ya? Y también hay que tener en cuenta el decreto legislativo 1058, que va hasta el 31 de diciembre de 2020. ¿Por qué tomamos en cuenta, por ejemplo, un aspecto muy importante? Ustedes podrán decir, este tema de la depreciación para ese tipo de empresas, debido a la estructura, cómo operan, este tipo de sector económico tiene bastante infraestructura para poder, digamos, generar el tema de la energía. Si estamos hablando de empresas de generación, si estuviéramos hablando de empresas de transmisión, o si estaríamos hablando de empresas de transmisión o distribución según corresponda. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes cuando salen de la ciudad de Lima, manera de ejemplo, salimos fuera de Lima o pasamos por cualquier la periferia de la región Lima, entre comillas, ustedes pueden ver, por ejemplo, las torres eléctricas. Entonces, las torres eléctricas ahí, vamos a verlo a continuación, por ejemplo, hay todo un tema de discusión a nivel tributario en este tipo de empresas con la administración tributaria. Pero antes de eso, por ejemplo, otro tema que debemos evaluar en el tema de la depreciación también, es el tema que este tipo de empresas, por el tipo de estructuras, por el tipo de equipos que utilizan, hay muchas de esas infraestructuras que datan de muchos años atrás. Entonces, a la fecha, lógicamente, este tipo de bienes sufren desgaste, sufren agotamiento. Entonces, este tipo de bienes en las empresas, algunas de ellas, por ejemplo, hacen las revaluaciones de este tipo de equipos. Entonces, al hacer las revaluaciones o incluso al irse al extremo financiero no extremo, yéndose más que todo por obligación financiera que esas empresas, por lo general, muchas de ellas cotizan mejor, están reguladas por FONAFE y estas empresas tienen que aplicar normas contables, NIF plenas por lo general, entonces realizan ciertos ajustes de acuerdo a las normas contables, por ejemplo, aplican el tema de las NIF, el tema de la adopción de NIF, han hecho, y producto de ello han hecho actualizaciones, tasaciones de sus maquinarias, entonces para efectos financieros efectúan ciertos ajustes. Estos ajustes, lógicamente, son para efectos financieros, pero como ustedes saben, por ejemplo, estas tasaciones, mayor valor del costo, del valor actual, para tener a valor actual estos activos, estos equipos, no tienen efectos tributarios. Entonces ahí nos vemos con ese tema nuevamente que también atañe a otros sectores económicos cuando hay ajustes al valor, hay ajustes al costo de adquisición, al costo computable para efectos tributarios, que por lo general este costo de este activo por lo general puede bajar. Entonces, lógicamente, la parte financiera tiene un costo rebajado para efectos tributarios, por ejemplo,
usted sabe, en la norma general necesitas una contabilización de los activos fijos, a excepción de las edificaciones y construcciones. Y adicionalmente, otros muy aparte de este tipo de depreciaciones, hay otros activos que no se regulan por las tasas generales de la ley del impuesto a la renta, específicamente la norma reglamentaria. Entonces, producto de estos ajustes pueden conllevar a que existan, digamos, algunos activos que se van a depreciar sobre una base financiera menor que la tributaria. Entonces, ahí me va a generar, por lo general, diferencias temporales. Si bien es cierto, ustedes podrán decir, sí, pero al fin, no sé, al final de que se extinga su costo o en el momento que se pueda generar una enajenación, se recupera el costo. Sí, señores, pero estos son activos significativos con grandes valores y entonces la compañía a veces se ve impedida de poder tomar el costo tributario al 100% para efectos de la depreciación. Entonces ahí genera ciertas contingencias tributarias y las compañías tienen que adoptar, digamos, ciertas posiciones técnicas con miras a que la administración tributaria ha sido, digamos, clara, al menos en su posición técnica jurídica, al establecer, por ejemplo, que los efectos NIF para efectos tributarios no se toman en cuenta, no son relevantes, y eso ha sido señalado en diversos criterios institucionales de la administración tributaria desde el año, recuerdo el año 2014, en el año pasado también se han emitido algunos informes de la administración tributaria que han señalado esa posición técnica. Entonces, ahí también es un tema particular, peculiar de este tipo de empresas del sector eléctrico, de cómo tratar, por ejemplo, los ajustes respecto al costo de estos activos con miras al tema de la depreciación. Eso también lo vamos a ver con más detalle en el curso de especialización. Sigamos. El tema es un temita que también causa bien particular respecto al impuesto a la renta. Es el tema de cuál es el monto, mejor dicho, cuál es la tasa para efectos tributarios de las torres eléctricas. Cuando salimos de Lima, como le estaba aquí en el ejemplo anterior, por ejemplo, vemos, apreciamos esas torres que están sobre los cerros, pasamos a veces o nos vamos a la selva central, nos vamos a otras ciudades y vemos, por ejemplo, esas torres grandes de energía que pasa la energía eléctrica. Por ejemplo, para las empresas de distribución eléctrica, mejor dicho, o a la selva, o otras ciudades que ustedes pueden apreciar. Entonces, ahí la discusión técnica está, en primer lugar, en la calificación de este tipo de bienes. La administración tributaria tiene el criterio que este tipo de bienes deben considerarse o deben formar parte del rubro edificaciones y construcciones. Y si son parte de edificación y construcciones, por ejemplo, ustedes saben que nos llevamos a la tasa general. Actualmente la tasa general para edificaciones y construcciones sabemos que es 5%. Ojo, para efectos tributarios. Estoy hablando acá para efectos tributarios. Algunas empresas de este sector eléctrico consideran a esas torres eléctricas, no los consideran como parte de edificaciones y construcciones, entonces lo consideran como parte de maquinaria o construcción relacionado a este sector, o en todo caso, en algunas empresas, en sus estados financieros, lo consideran como, más que todo en su registro de activo fijo, hemos apreciado, lo consideran como el rubro de instalaciones y lo consideran con la tasa del 10%. Y entonces ahí ustedes se podrán imaginar la diferencia de tasas, en algunos casos 5%, de 10 a 5, y en otros casos de 20 a 5%. Tasas en el segundo caso, que es más amplia la diferencia. Entonces, imaginen ese tipo de sectores donde el costo de esos activos fijos es muy importante, muy significativo. Entonces, si usted va a hacer una comparación, por ejemplo, en el desgaste de estas torres eléctricas, mejor dicho, en la depreciación que se pueda determinar, entonces la depreciación, por una parte, según si lo consideramos, por ejemplo, como edificaciones y construcciones, voy a tener un monto X y bajo una tasa de 10% o 20% según corresponda, la tasa del gasto por depreciación va a ser mayor. Producto de ello, lógicamente, voy a tener diferencias significativas y el fisco, la administración tributaria, para ella, la administración tributaria, al menos en los procedimientos de fiscalización,
siempre ha ratificado que es parte de edificaciones y construcciones y la tasa es el 5%. Si bien es cierto, ya el Tribunal Fiscal ha ratificado, por ejemplo, estábamos viendo hace unas semanas un caso parecido y por ahí, bueno, teníamos un caso de una jurisprudencia del año pasado en las cuales, por ejemplo, se discute ese tema, la empresa XYZ, había depreciado, por ejemplo, en función al 20%, adhiriéndose al beneficio de este tipo de sector. Sin embargo, la Administración Tributaria consideró, ratificó su posición y, como le digo, no recién, él viene de muchos años atrás sobre esta discusión a nivel técnico con el 5%. El Tribunal Fiscal ha ratificado en una jurisprudencia que, lógicamente, no es de observancia obligatoria. El año pasado, expedía esta jurisprudencia el año pasado y ha ratificado, le ha dado la razón al contribuyente, pero no por la parte, ojo, no por la parte técnica de la discusión, no respecto al tipo de calificación. El Tribunal Fiscal ha levantado el reparo, pero aduciendo que la Administración Tributaria no había argumentado, no había sustentado por qué lo considera como parte de una edificación o construcción. Por tanto, solamente bajo ese efecto, ha dejado sin efecto el reparo que le hace a un determinado contribuyente respecto a este sector económico. Estamos hablando del sector eléctrico. Entonces, ahí, si bien es cierto, no ha dicho que es un tipo A o tipo B de activo fijo y consecuentemente se le aplica la tasa de depreciación respectiva. Es específicamente que le ha dado por un tema de la carga probatoria, no ha sustentado el reparo específicamente por esa parte. Entonces ahí en principio, solamente para rememorar, la carga probatoria, como la Administración Tributaria decía que es, por ejemplo, 5%, la carga probatoria correspondió a la Administración Tributaria, y la Administración Tributaria, como no ha sustentado correctamente su posición técnica, porque lo considera como, no, debería considerarlo como construcciones o edificaciones, por eso ha dejado sin efecto al Tribunal Fiscal ese reparo que le realizó a un determinado contribuyentes. ¿Y qué repercusiones tiene esto en los años anteriores? Porque estos, como le digo, estos temas, este tema viene de muchos años atrás y algunas empresas, por ejemplo, al considerar tasas de depreciación de 10 o de 20%, en algunos periodos han determinado pérdidas tributarias. Entonces, al determinar pérdidas tributarias, por ejemplo, al tener un mayor gasto, lógicamente, aumentó la pérdida tributaria para algunas empresas. Entonces, y en los siguientes años los contribuyentes han tomado ese crédito por el tema de las pérdidas tributarias para aplicarlo en los siguientes ejercicios. La Administración Tributaria en algunos de ellas ha observado esa pérdida por el monto, pero donde radica un punto que en esa parte, la parte de la pérdida se puede generar por el mayor gasto por depreciación. Entonces es un tema también típico, sectorial de este sector eléctrico, de estas empresas, de estos contribuyentes del sector eléctrico, y todavía no hay, digamos, posiciones al menos tan fijas sobre eso, posición contribuyente, posición administración tributaria. Serán, de hecho, que seguro no se van a agotar estas vías en la parte administrativa, sino en la parte, la vía judicial. Además, también muy importante y que es típico en este sector eléctrico. Otro tema también muy controversial, también respecto al tema de las pérdidas de energía. Aquí al respecto tenemos, si podamos hacer una distinción, tenemos, si queremos hacer pérdidas técnicas, pérdidas no técnicas. Pérdidas técnicas son aquellas que se originan al mismo, por ejemplo, si hablamos de empresas de distribución, por ejemplo, tenemos las pérdidas en las que se originan el mismo proceso, si lo queremos llamar proceso productivo, en las cuales ese tipo de pérdidas por la misma transmisión, por el tipo de distribución, se generan estas pérdidas. Entonces, si hablamos de pérdidas de energías, los contribuyentes pueden abocarse al tema del artículo 21, como está relacionado al mismo proceso productivo, algunas empresas lo consideran como, mejor dicho, aplican lo que está señalado en la norma general del impuesto a la renta respecto al tema de las
mermas, cuando estamos hablando pérdidas por razones técnicas. Entonces, las mermas, como ustedes saben, esta regulación, para sustentar este tipo de mermas, se necesita un informe técnico sustentado por un perito independiente, calificado y todo lo demás. Perfecto, pero aquí bien, también no solamente ese informe de mermas en algunas empresas, más que todo en años anteriores, ya en años anteriores se sustentaba el total de las pérdidas, sean pérdidas técnicas y no técnicas, con un informe de mermas. Entonces, la administración tributaria también acá observa y solamente señala que, y creo que con razón, señala el tema que este informe de mermas solamente se refiere a la parte del sector productivo, dejando de lado aquellas pérdidas no técnicas. Pérdidas no técnicas, por ejemplo, llamaríamos a aquellas, a ver, supongamos, yo tengo acá mi habitación, mi casa, y por ejemplo mi vecino no tiene electrificación, no tiene luz, y por buena gente yo le puedo, digamos, acceder a una conexión clandestina para que se conecte a mi casa y pueda llevar electrificación a su casa. Ese es un hurto, es un robo, es conexiones clandestinas, ese es algo externo, ya muy aparte del proceso productivo. Entonces, este tipo de pérdidas llamaríamos pérdidas no técnicas. Adicional también, pasa que no siempre cuando, por ejemplo, tenemos en nuestra casa, tenemos los medidores, por ejemplo, las personas que vienen, las personas que toman la lectura del consumo de energía eléctrica pueden haber tomado de forma incorrecta dicha lectura. Entonces, pueden ocasionarse este tipo también de pérdidas, más que todo cuando se toma un menor consumo, se pueden generar este tipo de pérdidas. También estamos hablando de las pérdidas no técnicas. Entonces, pero para ese tipo de pérdidas, para este sector específico de sector eléctrico, no hay alguna regulación, no hay alguna regulación específica. Entonces, tendríamos que adherirnos a la norma general, que es el inciso D, artículo 37. ¿Y qué dice este artículo D? Inciso D, artículo 37 de la Ley de Renta, que estamos hablando de las pérdidas extraordinarias, las pérdidas extraordinarias. Ahora, pero ojo, las pérdidas extraordinarias hablan de, por ejemplo, delitos cometidos contra el contribuyente, hurtos, robos específicamente, la denuncia policial, y hay que seguir todo el procedimiento ante por ejemplo, la denuncia policial ante el Ministerio Público y todo, seguir el proceso legal. Entonces, es un tema de discusión, porque, por ejemplo, en procedimiento de fiscalización, la administración tributaria, digamos, separa pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Perfecto. Entonces, digamos, por las pérdidas no técnicas, me dice todo lo que no sea pérdidas técnicas, por default es pérdidas no técnicas. Entonces, ahora hay la necesidad de sustentar esas pérdidas no técnicas. Algunas compañías, tratan de sustentar con algunos informes técnicos refrendados por el OSINERMIN, pero en realidad, al hablar, por ejemplo, si estamos hablando de hurtos, robos, lógicamente ese informe de OSINERMIN no me va, hasta cierto porcentaje me puede aceptar, pero sobre dicho porcentaje que da OSINERMIN, por ejemplo, ya no me va a aceptar. Entonces, ahí la necesidad de poder sustentar este tipo de gastos a través de este tipo de proceso judicial establecido en el inciso D, artículo 37, pero la particularidad que muchas veces se da, al menos en procedimientos de fiscalización, es que en la administración tributaria, el total, mejor dicho, sepárame lo que es pérdidas técnicas, perfecto, con tu informe de mermas hay que verificar si el informe de mermas cumple todos los requisitos señalados en la norma reglamentaria de la Ley de Renta, y por default el tema de las pérdidas no técnicas, se supone la administración tributaria lleva todo como, digamos, hurto, robos, perfecto, y sobre esto, todo el procedimiento legal del inciso D. ¿Qué pasa? Lo que en realidad es que si analizamos, hay varios casos específicos que no solamente se tratan de robos, no solamente se tratan de hurtos, entonces pueden haber instalaciones clandestinas, malas lecturas de medición que no califican como robo. Entonces ahí tendríamos que ver cómo entonces, si no es
bajo el inciso D, ¿cómo lo hago deducible? Algunas empresas hacen estimaciones y hacen un cobro adicional por este tipo de, por ejemplo, de pérdidas, pero entonces ya ahí no sería, sería en compensación contra un ingreso. Por ejemplo, lo lanzo ahí, como le digo, en el curso de especialización, ya ahí lo vamos a desarrollar a detalle. Entonces, ahí la administración tributaria se ha seguido, incluso también el año pasado, este año, si no mal recuerdo, en el tema de poder, de algunos casos similares sobre esto, se ha llegado hasta la última vía, hasta la vía judicial. Y, por ejemplo, la última, una casación de la Corte Suprema de este año, si no mal recuerdo, publicada este año, o fines del año pasado, no mal recuerdo, se me va la memoria, es que ha señalado la administración tributaria inició a raíz de un procedimiento de fiscalización y señaló que las pérdidas no técnicas, todos estos conceptos deberían sustentarse con las denuncias policiales y como el contribuyente no sustentó con las respectivas denuncias policiales, hizo el reparo respectivo. Esto se ha seguido todavía la vía administrativa y ha llegado, para resumir, ha llegado hasta la vía judicial. Y la Corte Suprema ha desestimado parte, mejor dicho, no ha avalado el criterio de la administración tributaria. ¿En qué sentido? En que la administración tributaria, si me dice que se trata de hurtos, robos, en este caso, tendría que parte de ello sustentar, mejor dicho, tendría la carga probatoria, parte de esta carga probatoria recae en la administración tributaria. ¿En qué sentido? Que si yo digo que es robo, entonces tengo que sustentar por qué este gasto, si efectivamente todo este gasto que está registrado en la contabilidad del contribuyente, de la empresa, se trata de un robo. Entonces, si yo no he acreditado efectivamente que se trata de un robo, entonces parte de ese reparo no debería dejarse sin efecto, en el sentido si un contribuyente, una empresa, no ha sustentado con las denuncias policiales. Entonces ahí, señores, en el tema tributario, siempre el derecho tributario también, la carga probatoria hay que tener muy en cuenta. ¿A quién recae la carga probatoria? En principio en el contribuyente, porque va a sustentar el tema de los costos, va a sustentar el tema de los gastos. Si yo como empresa utilizar un crédito fiscal, también voy a sustentar, la carga probatoria recae en mí, lógicamente. Pero hay ciertos aspectos donde la carga probatoria se puede volver inversa, en las cuales en algunos casos, por ejemplo, en este caso, podría recaer la carga probatoria en la administración tributaria. Entonces, un tema muy importante también para analizar, señores, y que lo vamos a ver a más detalle en el curso de especialización que lo estamos invitando. Y para cerrar este tema, señores, el tema del impuesto general a las ventas, por lo general este tipo de operaciones, al ser realizadas en territorio nacional, dentro del ámbito de aplicación del artículo 1 de la ley del IGB, están grabadas con el 18%. Si hablamos, por ejemplo, en el tema de las empresas de distribución eléctrica, hay algunos cargos adicionales que, por ejemplo, no están grabados con el impuesto. Si ustedes tienen la paciencia de verificar un recibo de servicio público, hay cargos en medios extraños. Entonces, por ejemplo, hace algunos años también se creó el CASE. Este es un cargo adicional. Si verificamos, por ejemplo, la estructura, la finalidad de este CASE, ese cargo adicional no está grabado con IGB y tampoco va a estar grabado con impuesto a la renta. Como digo, son cargos adicionales que vamos a ver a detalle más adelante. Y el tema de algunos, solamente para recordarles, también lo establecido en la ley de concesiones eléctricas. Por ejemplo, hay medidas promocionales vigentes a la fecha todavía. Por ejemplo, para este tipo de empresas de este sector económico en específico, un fraccionamiento especial, por ejemplo, hasta 3 años, en 36 cuotas, por ejemplo, cuando se haga importación de bienes de capital para nuevos proyectos. Hay la facilidad de poder cancelar estos derechos arancelarios, que también, lógicamente, hay muchas empresas de generación, transmisión, son capitales extranjeros. Entonces, esta inversión extranjera, muchas empresas transnacionales vienen a invertir acá, aparte del país, pues, bueno, y más que todo está regulado, más que todo en la ley, está establecido que ese tipo de empresas pueden tener también, gozar y adherirse a todo el procedimiento de gozar con un régimen de estabilidad jurídica o tributaria según corresponda. También se les da esas garantías para que puedan acceder a algunas de estas inversiones. Bien, señores, entonces, cualquier tema, consulta adicional,
explicación a detalle, señores, lo invitamos a que puedan participar en el curso de especialización de tributación en sectores económicos. Por mi parte, vamos a analizar el tema, los aspectos tributarios del impuesto a la renta, IGB, en este sector muy importante de la economía, que es el sector eléctrico. Cualquier tema de consultoría, asesoría en materia tributarias, acompañía de fiscalización, consultoría de litigios, pueden escribirnos, ahí están nuestros datos, con mucho gusto podemos atenderlos. Por mi parte, entonces, señores, creo que yo he sido el último de la fila, para poder cerrar este webinar, esperando que haya sido de mucha utilidad para ustedes, y como les digo, ratifico la invitación para que ustedes puedan participar en este curso de sectores económicos, que hay construcción, el tema del sector de energía, telecomunicaciones, turismos y otros sectores económicos más, para que puedan conocer y más que todo entrar al tema específico de las particularidades de cada sector económico, en especial los aspectos tributarios. Entonces, ahí están mis datos, cualquier tema pues, estamos a su disposición. Entonces, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Richard Agapito se despide. Muy buenas noches.